En el otoño de 1972, las carreteras rurales de Puebla parecían interminables, cubiertas de polvo y calor seco, como si el viento mismo hubiera olvidado mover el aire. 4 mochileros avanzaban por un camino de tierra que no aparecía en los mapas turísticos, guiados apenas por rumores escuchados en una fonda de paso. Decían que, más allá de los maizales secos, había una hacienda abandonada, y que nadie del pueblo cercano se atrevía a acercarse después del atardecer. La hacienda estaba oculta entre nopales y ramas secas, como si la tierra intentara tragársela con paciencia. Desde la distancia parecía una ruina tranquila, silenciosa. Pero conforme el grupo se aproximaba, el silencio se volvía incómodo, pesado, como si el viento evitara pasar por allí. No había pájaros, ni insectos, ni siquiera el crujir de la madera vieja, solo un hueco sin sonido, más profundo que el aire. Los mochileros, jóvenes y audaces, no buscaban hospedaje cómodo, sino historias que pudieran contar al regresar. Esa era la moda entre muchos viajeros desconocidos de aquella época. Caminar sin rumbo fijo, dormir donde el bolsillo lo permitiera y coleccionar recuerdos que sonaran imposibles. Pero al cruzar el arco oxidado de entrada, ninguno tuvo ganas de bromear. Era como si hubieran entrado en un espacio donde el tiempo no siguiera las mismas reglas. Los pasos resonaban de forma extraña, no como una pisada normal sobre tierra compacta, sino hueca, profunda, como si bajo el suelo hubiera algo cavernoso, escondido. Uno de ellos notó una grieta en el piso interior, pero la ignoraron. Solo querían explorar, tomar fotografías y seguir camino. Sin embargo, al rodear el patio principal, encontraron algo que los detuvo de golpe. Una estructura circular, sellada con piedras antiguas y cemento rajado, en el centro exacto del terreno. No era un pozo común, parecía clausurado a la fuerza, y mientras se acercaban, creyendo que descubrirían una historia enterrada, el aire comenzó a vibrar, como si algo debajo intentara hablar. No eran ecos del viento, eran palabras sin forma, empujando desde abajo, esperando ser escuchadas. La región donde se encontraba aquella hacienda había pasado por años difíciles. A finales de los 60 y principios de los 70, muchas propiedades rurales fueron abandonadas, ya fuera por falta de agua, de empleo o por disputas familiares que nunca llegaron a los periódicos. Algunas tierras quedaron deshabitadas, otras fueron vendidas en silencio, y otras, como esta hacienda perdida en Puebla, quedaron en un limbo extraño, como si nadie quisiera recordar que existieron. Los habitantes del pueblo más cercano hablaban poco sobre el lugar. Se limitaban a decir que ya no era suyo, como si hubieran entregado la tierra a alguien o a algo que no querían mencionar. Los más viejos, sentados en la plaza con sombreros de ala ancha, evitaban responder preguntas directas. Cuando uno de los mochileros preguntó si podían acampar cerca de la propiedad, el hombre mayor que los atendía solo dijo: «Afuera está bien, dentro no se queden más de lo necesario». En esa época, recorrer el país sin guías ni rutas oficiales era común entre viajeros jóvenes. Pero aquella advertencia, tan seca y sencilla, debió haber sido suficiente. Los 4 siguieron su camino convencidos de que la historia de la hacienda sería apenas una leyenda local para asustar a forasteros, algo pintoresco para recordar en futuras reuniones. Nunca imaginaron que quizá algunos lugares no estaban abandonados, sino vigilados por fuerzas que no requerían ojos humanos. La hacienda tenía una arquitectura que sugería un origen antiguo, con paredes gruesas y pintura desgastada como piel muerta. Las ventanas rotas apuntaban al horizonte como cuencas vacías. Todo parecía viejo, olvidado, inofensivo. Pero había algo incorrecto en el aire,
como si cada ladrillo guardara un secreto incómodo. No era la apariencia lo que inquietaba, sino lo que no se podía ver. Los mochileros pensaron que estaban entrando en una ruina tranquila, un lugar perfecto para descansar y tomar fotografías. Sin embargo, lo que encontraron aquel día no era historia muerta, ni restos de una época pasada. Era un muro, una barrera, una prisión para algo que nunca debió haber estado bajo tierra. Nadie se atrevió a contarlo en voz alta, pero todos sintieron lo mismo al ver aquel pozo clausurado. No estaba sellado para proteger a la gente de afuera, sino para evitar que algo adentro pudiera salir. Antes de continuar, ¿desde qué país y ciudad estás escuchando esta historia? Déjalo en los comentarios, me encantaría saberlo. Y si te gustan los relatos largos y misteriosos, suscríbete y deja tu like. Ahora, sigamos con la historia. Suelo crujía bajo sus botas desgastadas, aunque no era un crujido de tierra seca, sino un sonido hueco, como si el suelo estuviera sostenido apenas por una capa frágil. «Esto está raro», murmuró Martín, el más callado del grupo, mientras pasaba la mano por el cemento opaco que sellaba el pozo. El concreto tenía grietas finas y rectas, como si algo desde adentro hubiera empujado con paciencia, sin prisa, esperando el momento adecuado. Alicia, la única mujer del grupo, se inclinó para observar mejor el borde de piedra. No parecía sellado con intención de restauración, como cuando se tapa algo peligroso para evitar accidentes. Era distinto, parecía una clausura a la fuerza. Pedazos de roca incrustados a golpes, líneas de cal y marcas que no se parecían a escritura moderna. Eran trazos largos, torcidos, como si hubieran sido hechos con manos desesperadas o antorchas encendidas. Parecían símbolos, pero no se parecían a nada familiar. «Esto no lo hizo un albañil», comentó con un hilo de voz. Erasmo, el más curioso, sacó su cámara fotográfica de los años 50 que llevaba siempre colgada. Era un objeto pesado que él cuidaba como un tesoro. «Esto sí que vale la pena», dijo entusiasmado mientras ajustaba el lente. Tomó varias fotografías del círculo sellado desde distintos ángulos, pero algo extraño ocurrió. Cada vez que enfocaba el pozo, el sonido mecánico de la cámara tardaba más en disparar, como si se resistiera a capturar la imagen. «Qué raro. La cámara no falla tan fácil», comentó intentando reír. Pero nadie respondió. Rubén, el de carácter impulsivo, golpeó suavemente el cemento con la suela de su bota, buscando escuchar si había hueco. El sonido retumbó como si hubiera una enorme cámara subterránea bajo sus pies. No era simplemente un pozo, sino algo mucho más profundo. «Podría haber túneles», o algo así, dijo. Pero lo que más le inquietó no fue el eco. Fue algo que apenas notó en el borde inferior de la estructura, como marcas de uñas, largas y profundas, incrustadas en el cemento fresco, como si alguien hubiera intentado salir mientras aún estaba blando. Martín retrocedió un paso. «Dejen eso ahí. Hay lugares que no hay que tocar». Su voz tembló, y no era común verlo así. Él no creía en fantasmas, ni en maldiciones rurales, pero algo en ese pozo le había despertado una alarma interior. Alicia colocó la mano en su hombro, intentando tranquilizarlo, pero no lo logró. El miedo no era imaginario, era físico, como si el aire pesara más alrededor del pozo, empujando hacia adentro del pecho. Fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno olvidó. El viento, que hasta entonces había estado muerto, se movió de repente, como un susurro profundo que salió de entre las grietas del cemento. No fue un viento normal. Venía de abajo. No traía polvo, ni frescura ni frío. Era solo un soplo muy leve, como el aliento de alguien que intenta hablar después de mucho tiempo callado. No era voz, no eran palabras. Era la intención de decir algo. Alicia se separó del círculo de inmediato, con el rostro pálido. «Vámonos», dijo sin gritar, sin dudar. Pero Erasmo continuaba tomando fotos, obsesionado con el registro. Rubén daba pasos alrededor, analizando las paredes del pozo, sin escuchar. Martín,
El primero en sentir peligro miró hacia la puerta de la hacienda, esperando que el sonido viniera de algún animal, de alguien, de algo lógico. No vio nada, pero tenía la sensación de que alguien los observaba desde dentro de la casa. No desde las ventanas abiertas, sino desde el interior más oscuro, como si no necesitara ojos para mirar. Y el aliento volvió a salir desde el pozo, esta vez más largo, más claro, como si finalmente intentara articular una palabra. Ellos no comprendieron lo que escuchaban. No eran sonidos humanos claros, eran ecos deformados, atrapados en la piedra, y aún así hubo un intento desesperado de comunicarse, una súplica rota, rasposa, apenas un susurro ahogado. Escúchenme. Los cuatro retrocedieron instintivamente, aunque ninguno se atrevió a correr. No era solo miedo. Era algo peor, una confusión que les impedía reaccionar. Rubén fue el primero en romper aquel estado. Debió ser el viento, ¿no? Dijo, como si intentara convencerse a sí mismo. Pero no había viento antes, y tampoco después. Era evidente. El soplo había salido de abajo. Martín quiso salir del patio, alejarse del pozo, pero el impulso de los demás por investigar parecía más fuerte. Si alguien cayó ahí hace años, si quedó atrapado. Tal vez los símbolos no son maldición, sino advertencia. La frase de Alicia resonó en su mente como un golpe. Habían ido ahí buscando una historia para contar, pero ahora la historia parecía querer contarles algo a ellos, y eso era diferente. Erasmo, obsesionado con documentar cada detalle, rebobinó el carrete para revisar las fotos ya tomadas. Pero, al mirar a través del visor, observó algo que no debería estar ahí. Una silueta borrosa en el borde de la foto anterior, justo al lado del pozo, como si alguien hubiera estado allí, quieto, viendo todo. No puede ser. ¿Estaban parados ahí?, preguntó mostrando la imagen a los otros. Sin embargo, ninguno de ellos se había colocado tan cerca del pozo, y mucho menos fuera del campo de luz natural. Rubén arrebató la cámara para observar mejor, cortando el instante con impaciencia. «Es un error de exposición», afirmó, aunque su voz traicionaba la inseguridad. Era 1972. Las cámaras podían ser caprichosas. Sí, pero no inventaban figuras humanas donde no había. Martín quiso proponer que se fueran, pero al levantar la vista, notó algo que antes no había visto. Sobre la puerta principal de la hacienda, tallado con algo filoso, había una frase incompleta, desgastada por el tiempo. Se acercó, movido por la necesidad de leer. Las letras eran toscas, como hechas con un cuchillo romo o incluso con las uñas. La inscripción decía, «No lo abro», y como si alguien hubiera comenzado a tallar una advertencia desesperada, pero no hubiera terminado. Tal vez interrumpido, tal vez arrancado del lugar. Al rozar los surcos con los dedos, Martín sintió una punzada leve, como si la madera aún guardara la tensión de quien lo escribió. La tarde empezaba a oscurecer, las sombras se alargaban, y la hacienda parecía despertar con matices que no habían percibido antes. Los muros, antes tranquilos, ahora parecían respirar con el ambiente. Alicia dio un paso hacia atrás, aún observando el pozo. Si esto fue sellado para silenciar algo, no deberíamos quedarnos cuando caiga la noche. No era una frase supersticiosa, era lógica pura, pero en el fondo ninguno de ellos estaba dispuesto a irse, no todavía. Algo en ese lugar los atraía contra su propio juicio, como si la hacienda los hubiera estado esperando desde el momento en que pusieron los pies en la carretera sin nombre. Fue entonces que escucharon un sonido sutil, no desde el pozo, sino desde adentro de la casa. 3 golpes secos, lentos, como si algo pesado hubiera caído en el suelo del corredor principal. No era viento, no era un animal, era algo que estaba ahí, moviéndose, después de años de silencio. Los golpes parecían venir del interior de la hacienda, desde un corredor oscuro que conectaba al patio principal con las habitaciones. Nadie quiso ser el primero en acercarse, pero el simple hecho de quedarse quietos parecía aún más peligroso. Rubén tragó saliva, respiró hondo y dio un paso hacia la entrada. ¿Debe ser una puerta suelta con el viento?
dijo sin convicción, aunque no había viento alguno. El aire seguía muerto, estancado, como si la hacienda fuera hermética. La luz del atardecer entraba inclinada por una de las ventanas rotas, proyectando sombras alargadas sobre el suelo polvoriento. El corredor olía a humedad vieja, a madera podrida, mezclada con algo metálico, como sangre oxidada contra las paredes. Alicia, detrás de Rubén, observó que el polvo acumulado en el piso no formaba una capa uniforme. En algunos tramos parecía removido, como si alguien o algo hubiera pasado por allí recientemente. «Esto no está vacío», murmuró. Erasmo, con la cámara en manos temblorosas, intentó capturar aquel corredor con un disparo fotográfico, pero la cámara se trabó de nuevo. Giró la perilla con fuerza, como si la máquina se negara a colaborar. «Siempre funciona cuando no la necesito». Poe intentó bromear, pero la tensión quebró su voz. Entonces Martín, alineando el haz de luz de su linterna pequeña, un regalo viejo que su padre le había dado, apuntó al fondo del pasillo. La luz temblaba, no porque la linterna fallara, sino porque la mano de Martín no lograba mantenerse firme. En el extremo del corredor había una puerta entornada, apenas sostenida por un clavo oxidado que la mantenía inclinada hacia adentro. El tercer golpe provenía de allí, pero nadie se atrevía a abrirla ni a cerrarla. Era como si aquella puerta fuera un umbral frágil que no debía moverse. Alicia fue la primera en decir lo que todos pensaban. «No es el pozo. No solamente. Algo más está aquí». Aquello le heló la columna vertebral. Martín decidió hablar, esta vez con una voz firme que no parecía suya. «Solo miramos y nos vamos. Nada más». Rubén asintió, aunque en sus ojos brillaba la curiosidad de quien quiere tocar lo prohibido. Erasmo siguió a los otros, llevando la cámara preparada como si fuese un arma. Alicia se quedó unos segundos atrás, mirando de reojo hacia el patio, hacia el pozo, sintiendo que cada segundo que pasaban, allí era un paso hacia algo que no debía despertarse. Rubén extendió la mano y empujó suavemente la puerta entornada. No crujió, no resistió. Se abrió de golpe, como si alguien del otro lado la hubiera soltado justo en ese instante. Un olor profundo salió del cuarto, pesado, casi húmedo, como aire atrapado por décadas. Martín enfocó la linterna y el haz iluminó objetos recubiertos con telas viejas. Muebles olvidados, marcos pintados, cajas selladas con cuerdas amarillentas. Y en el centro del cuarto, justo frente a ellos, había una silla de madera rota, no por el tiempo ni por carcoma. La madera estaba desgarrada en la superficie del asiento, como si alguien la hubiera arañado hasta destruirla, como si se hubiera querido arrancar de ella mismo, luchando por liberarse de algo invisible. La tela que cubría la parte superior de la silla tenía marcas oscuras, largas, como mano tinta que hubiera intentado escapar. Alicia respiró hondo y dijo con un hilo de voz: «Alguien estuvo atado aquí». El cuarto estaba cubierto por una capa de tiempo, como si cada objeto hubiera sido olvidado en plena acción. La silla rota dominaba el espacio, pero no era lo único perturbador. Alicia se acercó lentamente a una de las cajas selladas con cuerdas viejas. El lazo parecía rígido, endurecido por algo más que el paso de los años. Quizá humedad, quizá sudor, quizá sangre seca. Al cortar uno de los nudos con una navaja pequeña que Martín le pasó, la cuerda se partió con un chasquido áspero, como si hubiera estado resentida por demasiado tiempo. Rubén, impulsivo como siempre, destapó con brusquedad la tela que cubría un mueble alargado. Debajo había una mesa de madera maciza, con marcas cruzadas, como surcos tallados a la fuerza, con uñas o cuchillas. Parecían líneas desordenadas, hasta que Alicia las observó detenidamente. Eran trazos repetidos, intentando formar la misma palabra una y otra vez. Desesperadamente «no», repetida en múltiples tamaños, como si quien la hubiera escrito no solo advirtiera, sino suplicara. La tensión era tan densa que apenas respiraban. Erasmo, decidido a documentar cada detalle, encendió su cámara de nuevo. Esta vez funcionó, pero apenas presionó el disparador.
La lámpara del corredor tintineó, como si la luz temblara ante la imagen capturada. Fue ahí cuando Martín escuchó algo que los otros no percibieron al principio. Un sonido seco, rítmico, muy sutil, proveniente del piso. Parecía madera friccionando, pero el suelo no era de madera. Se agachó, confundido, y notó que la madera vieja provenía de la silla rota. No era el viento moviendo restos sueltos. Era un arrastre, un roce, como si algo dentro de la estructura desgarrada se agitara, como si aún buscara soltarse. Alicia dio un paso atrás con el rostro pálido. ¿Escucharon eso?, preguntó, aunque ya sabían que sí. El sonido se intensificó apenas un poco, lo suficiente para parecer una fricción de uñas contra la madera, lenta, muy lenta, como si algo dentro de la silla recordara el dolor de haber sido atado. Rubén exhaló bruscamente, intentando racionalizar lo imposible. Debe haber roedores dentro, o insectos. La madera vieja cruje, pero incluso él sabía que eso no sonaba a un animal. Era distinto, era deliberado. Era como si unas manos invisibles intentaran moverse, torpes, quebradas, buscando soltarse de algo que ya no las ataba, pero que seguía reteniéndolas desde adentro. Entonces, Martín cometió un error. Con la linterna iluminó la parte inferior de la silla, y ahí, entre las astillas y la madera rota, algo brilló débilmente. No era metal, no era vidrio, era una línea blanca, curva, enterrada en la grieta. Al acercarse con cuidado, lo vieron claramente. Era una uña humana, no un resto antiguo, sino una uña rota, aún clavada en la madera, como si hubiera sido arrancada mientras rasguñaba. Erasmo, conteniendo el miedo, solo alcanzó a susurrar: «Lo que amarraron aquí». Intentó salir como fuese, y no lo logró. Nadie habló durante los siguientes segundos. Era como si las paredes escucharan, como si el aire esperara una reacción equivocada para liberar algo contenido por demasiado tiempo. Martín guardó la linterna en su puño cerrado, temiendo que el temblor de su mano delatara el pánico que crecía en él. «Debemos irnos ahora», dijo finalmente. «Esto no es ruido, ni historia para contar. Esto fue tortura, y no sabemos para quién». Rubén trató de recuperar la compostura, pero la mandíbula le temblaba. No era fácil observar un rastro humano que no pertenecía a ningún cadáver visible, a ninguna explicación lógica. Alicia, con los ojos fijos en la silla, retrocedió hacia la puerta del corredor, sin darle la espalda al cuarto. Sabía que, si lo hacía, sentiría el impulso de girar de golpe, como si algo detrás de ella pudiera moverse sin aviso. En cambio, Erasmo no se movió. Miraba con la cámara levantada, pero no tomaba la fotografía. Era como si su mente estuviera atrapada, intentando entender. Fue entonces cuando escucharon algo más. No venía del cuarto, no venía de la casa, venía del pozo. Un murmullo lento, rasposo, sin voz, que subía desde el fondo como vapor denso. No eran palabras claras, pero era la intención de hablar. Y esta vez no pedía escuchar. Esta vez pedía que no se fueran. Era un sonido con un mensaje que no hacía falta traducir. «Quédense». Rubén negó con la cabeza, asustado, y corrió hacia el patio. Los otros lo siguieron a la fuerza, impulsados por la necesidad de ver si lo que escuchaban era eco de su miedo o algo real. El crepúsculo teñía el cielo de un rojo denso, casi sanguinolento. El pozo, bajo esa luz, parecía palpitar. No físicamente, claro, pero había algo en el aire sobre él, una vibración leve, como calor saliendo de un cuerpo vivo. Alicia se tapó la boca para no gritar. No era el mismo murmullo anterior. Era más fuerte, más directo, casi articulado, y lo escucharon todos al mismo tiempo, sin confundirlo con viento, porque no había viento alguno. No me dejen». Martín tomó a Alicia de la mano con fuerza. Rubén miró a Erasmo esperando una idea racional que los salvara, pero la cámara colgaba inútil, como si incluso la máquina se negara a ser testigo. El pozo vibró de nuevo, no con palabras, sino con angustia, como si bajo el cemento hubiera algo que aún intentara moverse, rasgar, escalar, algo que no aceptaba haber quedado allí abajo. Y entonces, desde las grietas del sellado, comenzó a salir algo más, no un sonido, no un viento,
sino una humedad espesa, como el aliento de algo que se había quedado encerrado demasiado tiempo, sin luz, sin aire, sin muerte. La hacienda ya no era un lugar abandonado, era una jaula, y ellos habían abierto la puerta sin querer. Rubén retrocedió unos pasos, tropezando con piedras sueltas, mientras la humedad del pozo se hacía más densa, como un vapor tibio escapando desde una boca oculta. No es posible que haya algo vivo ahí abajo después de tantos años. Gritó, pero su voz sonó débil, como si la hacienda absorbiera cualquier intento de entender lo que ocurría. Alicia apretó el brazo de Martín, intentando no mirar, pero incapaz de cerrar los ojos. Algo dentro del pozo empezaba a moverse, no con fuerza física, sino con presión, como si las palabras quisieran empujar el cemento hacia afuera. Erasmo, con la cámara temblando entre sus manos, dio un paso hacia el borde. Si quedó alguien atrapado. Si lo sellaron vivo. Sus palabras se cortaron cuando sintió un tirón en el estómago, una repulsión instintiva, algo que no pertenecía al raciocinio. Su piel se erizó como si lo hubieran mordido sin tocarlo. No eran pensamientos suyos. Era como si una idea ajena hubiera entrado en su mente, obligándolo a comprender algo sin palabras. Lo que estaba ahí abajo no fue encerrado para morir. Fue encerrado para seguir existiendo. Las grietas en el cemento se ampliaron, pero no como cuando algo sólido presiona desde dentro. Era más sutil. Parecía que el material cedía a un suspiro, a una exhalación profunda que erosionaba con lentitud. Alicia notó que el símbolo torcido grabado en la piedra había cambiado su forma ligeramente, como si se hubiera distorsionado al respirar. «Esto no es humano», murmuró, sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. Rubén comenzó a llorar sin sollozos, con el rostro congelado por el horror, como si comprendiera algo que no podía explicar. Entonces escucharon el sonido final. No fueron palabras ni lamentos. Fue algo peor, una risa débil, infantil, quebrada, filtrándose entre la piedra, como si hubiera esperado años para burlarse de quien la escuchara. Una risa sin cuerpo, sin aire, sin boca. Una risa que no necesitaba forma para existir. Era la confirmación de que lo que estaba allí abajo no pedía ayuda. Pedía compañía. Martín gritó: «¡Corren ya!». Y esta vez los otros no cuestionaron. Se dieron vuelta, corrieron hacia la salida de la hacienda, dejando atrás la humedad densa, el ruido roto, la silla mutilada y el cuarto inmóvil. Pero mientras escapaban, el sonido los persiguió, no con volumen, sino con claridad, como si hubiera quedado adherido a ellos, como un eco pegado al hueso. «Ut, vuelvan». Nadie miró atrás, pero sabían que no hacía falta. Lo que respiraba bajo el pozo ya los había reconocido. Ya había escuchado sus voces, ya sabía quiénes eran, y no buscaba que lo liberaran, buscaba que lo recordaran. No pararon de correr, hasta que el camino de tierra se volvió carretera y el polvo seco de Puebla empezó a quemarles los pulmones. El cielo estaba oscuro cuando lograron alejarse lo suficiente para que la hacienda se perdiera, detrás de una colina, oculta como si nunca hubiera existido. Ninguno de los cuatro habló durante horas. No había palabras para describir lo que habían visto o escuchado. No era una historia para viajeros, no era un mito. Era algo que no debía haber sido encontrado. Erasmo fue el primero en romper el silencio, al detenerse bajo una luminaria vieja en un camino rural. Sacó la cámara con manos temblorosas. Rompió el carrete. Lo destruyó sin pensar dos veces, como si temiera que algo dentro de la película pudiera volver a mirar. Nadie protestó. Nadie quiso conservar pruebas. A veces lo peor no es lo que se ve, sino lo que puede insistir en ser visto. Martín vomitó en la orilla del camino, como si su cuerpo intentara expulsar el aire de la hacienda. Rubén no paraba de repetir en susurros que no había nada vivo, como si necesitara convencerse. Alicia no lloró, pero sus manos estaban rígidas como madera muerta. Sabía que si lloraba, tendría que aceptar que lo escuchado había entrado en ella, como un secreto que nunca podría olvidar. Cuando un camión viejo les dio un aventón hacia el pueblo más cercano, intentaron hablar con el conductor, contarle lo ocurrido, pero sus voces fallaron. El hombre los miró por el retrovisor sin preguntar.
Condujo en silencio, como alguien que ya había visto demasiado, alguien que sabía que México guardaba cosas que no debían explicarse ni repetirse. Años después, ninguno de los cuatro volvió a viajar. Nunca más pisaron haciendas, ni caminos rurales, ni pueblos sin nombre. Algunos ni siquiera volvieron a hablar entre sí. Era más fácil guardar silencio, como quien carga algo bajo la piel, como quien carga la voz de algo que nunca muere, porque nunca estuvo vivo. Y entre los habitantes viejos de Puebla, aún hoy se escucha un consejo seco, compartido apenas en murmullos. Si encuentras una hacienda abandonada, deja sus pozos sellados, porque no todo lo enterrado debe ser liberado, y no todo lo que suplica ser escuchado merece respuesta. Si escuchaste hasta aquí, gracias por entrar a esta historia conmigo. Si te gustan los relatos largos, oscuros y olvidados entre el polvo de México, suscríbete, deja tu like y cuéntame.